Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Saludos amigos, un placer darles la bienvenida a la entrevista Venevisión. Les recuerdo desde ya, anoten los números telefónicos 793-1634, 793-1845. Hoy nuestro invitado es el diputado Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia. Bienvenido a la entrevista Venevisión. Muchas gracias, Néstor. Bueno, vamos a comenzar. Hay muchos puntos, si se quiere, que tocar, porque el seno de la Asamblea sigue siendo noticia cada vez más. Ayer la oposición retoma la palabra en el debate, en las discusiones, y una de las peticiones que hace es investigar, es debatir el presunto audio Mario Silva, el cual fue negado por la mayoría, la bancada oficialista. ¿Cuál es su opinión? Cuéntenos qué pasó allí ayer. Sí, ayer hubo la normalización, entre comillas, de lo que son las sesiones en una cosa insólita que había ocurrido cuando se había pretendido hacer un examen de conciencia a cada diputado para ver si se le daba o no se le daba el derecho a palabra. Eso que fue una aberración y que desencadenó la intolerancia por parte de los diputados del oficialismo cuando se generó hechos de violencia muy lamentables, hizo que pasáramos 21 días sin sesión, pero que también entendieran que el papelón que se estaba haciendo y lo mal que estaba quedando el Parlamento frente al mundo los obligó a retroceder y a entender que nosotros, siendo electos por el pueblo, tenemos legítimo derecho de intervenir en la Asamblea Nacional todas las veces que queramos. Pero hablo que es una normalización, entre comillas. Hubo un diálogo, ¿no? Hubo un diálogo para tratar de llegar a acuerdos. ¿Eso a lo mejor influyó? Hubo un diálogo para esto, pero un diálogo que se quedó a la mitad porque habían otros planteamientos que nosotros habíamos hecho. El primero es que tiene que restituirse a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes que forman parte de donde está incorporada la oposición, que fue arbitrariamente por el presidente Cabello, eliminadas. Una cosa que demuestra su poco talante democrático y que en todo caso es una cuestión que es absolutamente legal, está dentro del reglamento y tienen que por obligación hacerlo y no lo han hecho todavía. Pero además una solicitud que nosotros hicimos para que los medios de comunicación pudieran acceder al hemiciclo, toda vez que lo que vimos después de aquel lamentable suceso de violencia en la que fueron agredidos Américo de Gracia, María Corina Machado, Julio Borges y otros diputados, pues todas las imágenes están controladas por ellos. Y uno se pregunta cuál es el temor a que el país completo y todos los medios de comunicación puedan estar allí y ver lo que allí ocurre. Si al final el Parlamento es la representación del pueblo y tendríamos que hacer todas las discusiones de cara al pueblo. Con lo cual estas dos cosas son muy importantes para que exista una normalización real, pero además también un mensaje para el oficialismo en términos de lo importante que es rescatar el Parlamento como un instrumento de acercamiento a pesar de las diferencias que puede haber en las ideas para promover leyes en favor de la gente. Hoy el Parlamento es un Parlamento inútil, donde la descalificación, empezando por quien lo dirige, el amedrentamiento, la agresión, es lo que determina la agenda permanente de las sesiones y no la discusión de leyes en favor de los venezolanos. Hay muchas posiciones encontradas, ¿no? Por parte del oficialismo, la violencia es de parte de la oposición y al contrario, ¿no? Bien, ahora, en torno a el presunto audio de Mario Silva, ayer esa fue una de las peticiones que se hizo, fue negada diciendo que ellos no debatían chisme, ¿no? Sino que había que presentar pruebas en torno a eso para darle importancia al debate y a la investigación. Se hicieron dos planteamientos. El primero, abrir una investigación en los hechos de violencia que ocurrieron en la última sesión de la Asamblea Nacional, fue negada. Fue negada porque cualquier investigación traería como consecuencia que varios de los diputados del oficialismo, inclusive quienes lo dirigen, entraran en un proceso en el cual quedara claramente establecía su responsabilidad en esos hechos. Y en segundo lugar, algo que conmocionó a los venezolanos, y es el sonido presentado por el diputado Ismael García y por otros diputados, incluidos estábamos nosotros en esa rueda de prensa, donde un connotado vocero del oficialismo, fue candidato a gobernador de Carabobo, tuvo durante 9 años el programa estrella del oficialismo, pues hace toda una serie de declaraciones muy graves sobre la situación interna del país. Y el que se niegue a investigar eso es darle una bofetada al pueblo de Venezuela que tiene el derecho a saber qué pasó allí. Porque ahí pasaron ¿A qué llaman cosas. ustedes grave? Bueno, lo primero que debemos decir
es que existe claramente la subordinación de un alto funcionario del partido oficialista, un vocero principalísimo del canal del Estado, que todos sabemos la influencia que ha tenido en este gobierno, presentándole un informe al G2 cubano. Es decir, imagínate tú lo que significa para la soberanía del país, que se discuta a un representante de un gobierno extranjero los problemas internos de un gobierno y de la Fuerza Armada Nacional. Eso reviste de una gravedad tal que yo me pregunto, ¿qué es entonces para ellos traición a la patria? ¿Cómo no se investiga eso? ¿Cómo no se investiga el hecho de que en esa grabación él diga que el ministro de la Defensa le ha entregado 5 FAL y que tiene 12 FAL con muchísimas balas para enfrentar lo que sea? ¿Cómo no se investiga el que ahí se diga que todo el desangre que ha habido en el país en términos de la fuga de divisas que vienen de Cadivi es controlado por un círculo corrupto del propio gobierno y que él mismo diga que todo ese desangre es de gente del oficialismo? Siempre se nos ha querido culpar a la oposición. ¿Cómo es que se diga que no es grave, que se vinculen o se dejen ver los conflictos internos que hay en el oficialismo y que al final terminan afectando la estabilidad de este gobierno? Creo que es la mejor demostración de lo putrefacto que está un régimen que tiene ya 14 años y de cómo hemos llegado a unos niveles en los cuales el oficialismo se hace de la vista ciega, de los oídos sordos frente a temas tan graves. Ahora, el problema no es ese, niegan el debate, pero en la calle el debate está. Porque cuando la gente sale al mercado a comprar sus alimentos y no los consigue, se pregunta cómo es posible que para el gobierno esto no sea importante. Ahora, y sin embargo ocurran todos los hechos de corrupción que están ocurriendo. El oficialismo argumenta también que la oposición lo que quiere es generar división en el seno del mismo oficialismo con la presentación del video. ¿Y cómo podríamos nosotros generar ese tipo de cosas cuando es el mismo Mario Silva el que lo dice? ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer que Mario Silva dijera lo que dijo cuando es la persona que más ha agredido a los dirigentes de oposición y más ha ofendido a los venezolanos, que somos ya casi 8 millones de venezolanos que pensamos distintos a ellos? Pues yo creo que está para el sol con un dedo. Yo creo que los rostros y las expresiones del oficialismo ese día demostraban la gravedad de lo que está pasando y lo serio en un gobierno, lo responsable de un gobierno es dar la cara, investigar lo que ahí está ocurriendo y castigar a quien haya que castigar. Diputado, usted dijo el diálogo oficialismo-oposición en la Asamblea quedó a medias porque no hay una respuesta, en su opinión, en torno a los medios para hacer la cobertura de los debates, la restitución de las presidencias en las comisiones y en torno a esta negativa, en cuanto a la solicitud de ustedes para debatir este presunto audio. ¿Qué van a hacer? No, mira, yo creo que nosotros siempre tenemos que estar abiertos al diálogo y el diálogo está ahí pendiente porque nosotros lo hemos puesto sobre la mesa como un mecanismo de buscar aproximaciones para que Venezuela pueda ver en sus instituciones que estén al servicio de la gente y no del gobierno. Lamentablemente este es un gobierno que no dialoga, este es un gobierno que busca la confrontación y el desconocimiento de millones de venezolanos que no piensan como ellos. ¿Qué hacer? Vamos a ir a todas las instancias. Ismael García, acompañado de todos nosotros, vamos a ir a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, a instancias internacionales, porque los que sí creemos en nuestra independencia, los que sí creemos en nuestra soberanía, no podemos quedarnos tranquilos frente a un evento tan grave como esa grabación de un informe a un gobierno extranjero, donde se piden, por ejemplo, que se ratifiquen ministros, donde se piden que se acaben con generaciones de la Fuerza Armada Nacional, donde se denuncia al presidente de la Asamblea Nacional en hechos muy graves de corrupción, donde se demuestra el nivel de confrontación interna que hay. Pues por supuesto tenemos que alzar nuestra voz y lo importante es que el pueblo de venezolanos pudo conocer esta grabación y que tienen que sacar sus propias conclusiones sobre la necesidad que tenemos en Venezuela de buscar la verdad y de promover un cambio democrático, pacífico, que nos permita tener un gobierno mucho más serio que este. Pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Néstor. El diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Bien, vamos a darle pues ya el pase a nuestra compañera Adriana Andrade, ya para la despedida del noticiero Venevisión.